Muy buenas tardes, mi nombre es Daniel Ernesto Mora, estudiante de licenciatura en Filosofía de la UNAM, y en este video voy a dar sustento a la fase número 3 del curso de lectura crítica, en la cual en su fase tarea 3, titulada Análisis crítico valorativo de un texto detrás de las líneas, vamos a hacer énfasis en 4 situaciones. Primera, características de textos literarios y textos informativos. Segunda, diferencias entre textos expositivos, explicativos y textos argumentativos. Tercera, estrategias de lectura después de la lectura, según Solé. Y características del nivel de lectura crítico-valorativo, según Casani. Entonces, las características de textos literarios y textos informativos son: los textos literarios básicamente son composiciones que persiguen algún tipo de fin. Está muy relacionado con lo que tiene que ver de la parte de cuentos, historias, mitos y leyendas. Entonces se trata de la creación de mundos a través de un lenguaje sencillo, ya sea para expresar sentimientos, compartir ideas, un punto social, incluso la memoria o identidad de algunos pueblos o culturas. Por su parte, los textos informativos tienen un carácter más de comunicación. Brindan información precisa o descriptiva de situaciones reales, no inventadas, y lo que busca es transmitir de manera sencilla datos e información a los lectores sobre dicho acontecimiento. Diferencias entre textos expositivos explicativos y los textos argumentativos. Los textos explicativos tienen el objeto de proporcionar información sobre un tema para hacerlo entendible a sus interlocutores. También responden generalmente a alguna pregunta, y esta pues puede estar implícita en el texto o no. Los textos argumentativos están muy relacionados con ensayos, puesto que la idea principal está generalmente enfocada a defender una postura. Esos ofrece algunos datos, argumentos para defender dicha postura, y tiene en cuenta argumentos contrarios. Digamos que manejaría los 3 niveles de tesis, antítesis y síntesis para darle sentido al texto argumentativo. Estrategias de lectura después de la lectura, según Solé. Solé dice que una estrategia, o las estrategias para cuando leemos un texto y hacer un análisis crítico más a fondo, se basa en 3 fases: resumir, sintetizar y extender. Si nosotros solamente leemos, pero después de la lectura no hacemos un resumen o resúmenes cortos de los capítulos acerca de lo que leímos, y tratamos de sintetizar para entender básicamente la información, no lograremos avanzar en un nivel crítico. Nos quedaríamos solamente en niveles literario y digamos el argumentativo, pero a un bajo nivel. Por eso que Solé propone que después de la lectura se debe resumir, digamos de manera personal, nosotros también sacando nuestros propios argumentos, y sintetizar toda la información que tenemos para encontrar de pronto esos detalles detrás de las líneas que no los vimos en el momento de la primera lectura. Lectura crítico-valorativo, según Casani. Casani nos dice que el análisis crítico-valorativo requiere de 4 fases. En primer lugar, recuperar las connotaciones que concurren en las distintas palabras y expresiones del discurso. Tomar conciencia del imaginario y del conocimiento del mundo al que se apela, y poder confrontarlas con otras potenciales opciones. Segundo, identificar la modalidad, el punto de vista que adopta el autor respecto a lo que dice, incluidos en muchos casos la ironía, el doble sentido, el sarcasmo, con el fin de neutralizar los efectos que causa la comprensión sencilla del primer significado. Es como cuando leemos un cómic o historietas cortas como Mafalda, por ejemplo, donde debemos hacer uso del sarcasmo, de la ironía, o ponernos en posición del autor para encontrar en qué momentos están este tipo de situaciones, y asimismo hacer un análisis o crear argumentos, buscar los argumentos que están detrás de lo que dijo el autor en primer término, y encontrar lo que realmente pues él nos quiere manifestar. Tercero, distinguir la diversidad de voces convocadas, citas directas, indirectas, parodias, ecos en el discurso, diferentes a las del autor, y valorar el grado de autoridad que aportan, además de hipotetizar
sobre su contexto de origen y el redireccionamiento que puede haber experimentado. O sea, es no quedarnos solamente con lo que ha dicho el autor, sino hacer una comparativa con lo que otros autores han dicho sobre tal situación. Cuarta, identificar el género discursivo empleado, su grado de adecuación a una determinada tradición de la comunidad de habla y valorar su idoneidad y efectividad. Lo mismo que decía, es como cuando seguimos una tira cómica, como el caso de Mafalda, hay que apelar no solamente al momento, sino también analizar todo lo que ha ocurrido alrededor de la misma tira cómica, o alrededor del texto como tal, o del texto informativo, o del texto argumentativo que nos dieron. No quedarnos solamente con el texto, sino tratar de encontrar aquellas situaciones que enrolan ese texto. Y finalmente, limitar la orientación argumentativa de cada apartado del discurso y el propósito pragmático global que pretende su autor y poder exponer puntos de vista alternativos a cada uno. En síntesis, lo que Casani propone, o las características que él propone para realizar un análisis crítico valorativo de un texto, es no quedarnos solamente con el texto mismo, sino tratar de encontrar aquellas situaciones o aquellos textos anteriores que engloban al texto y encontrar de pronto aquellas situaciones que el autor nos quiso comunicar, pero que no supimos leer en primer término. Es encontrar detrás de las líneas del texto aquello que nos quiera comunicar el autor. Muchas gracias.